Bueno, viendo este libro del Foto de Cultura Económica, Laboratorios en la Selva, me parece que investigaste muchísimo para precisamente llevarnos a esta función de los campesinos, y de los campesinos en este caso mexicanos, que muchas veces no vemos, ¿verdad? Exactamente. En ciertas maneras, cuando vemos la ciencia, solo nos enfocamos en lo que es, ya sea ciencia dentro de un laboratorio o dentro de una farmacia o de una industria, pero ¿qué es lo que pasa cuando es más allá de estos espacios? ¿Qué es el barbasco, Gaby? Mira, el barbasco es un tubérculo que crece en forma silvestre en varias partes del mundo, pero en México hay unas especies, es de la familia Dioscorea, y hay una en particular que es la Dioscorea composita, que llega a crecer como 65 kilos. Te puedes imaginar que es algo enorme. Y se encuentra en el sureste de México. Y lo importante de esta planta es que a mediados del siglo XX encuentran que contiene una sustancia diosgenina de la cual, de esa sustancia, se puede extraer progesterona. Bueno, se puede hacer progesterona sintética y de ahí llegar a todas las hormonas esteroides. Se hace entonces la píldora anticonceptiva con el barbasco. Entonces, si no existiera el barbasco, no se podría haber hecho esa píldora. ¿Cómo? Sí se hubiera podido hacer, pero hubiera sido mucho después y no hubiera sido a niveles comerciales tan pronto como se hizo. Porque lo que el barbasco permitió hacer fue que como crecía en forma silvestre y había tanto en el sureste de México, esto permitió que el barbasco como materia prima llegara a los laboratorios, no solo que estaban en México, sino internacionales en Europa, en Asia, y que ahí se pudieran hacer investigaciones. Muchos de los medicamentos que hoy conocemos, sobre todo, por ejemplo, para la artritis o para las alergias, se hubieran dado, pero hubieran tardado años, si no es que décadas más, porque no tenían la materia prima, que era el barbasco, para hacer estas investigaciones. Ahora, también es cierto que todos decimos que en la gran vegetación latinoamericana existen todos los remedios. Lo que pasa es que hay que unirse también a esos laboratorios, ¿no? Tú pones en el título laboratorios en la selva, digamos, ¿no? ¿Qué, Sí, qué, qué, qué cosas hay ahora investigándose? Pues, Mónica, tienes un punto muy interesante ahí, porque el título tiene dos sentidos. El primero, como tú lo dices, que tenemos que investigar dentro de las zonas, no solo selváticas, sino dentro de la ecología que nos rodea para buscar los remedios. Pero también en este caso se daba que el pueblo mexicano, bueno, el gobierno mexicano dijo que iban a crear laboratorios dentro de la selva, literalmente las estructuras para que fueran los mismos campesinos, claro que era un proyecto populista, que estuvieran dentro, a mando de estos laboratorios que iban a estar en la selva. Y hoy en día hay tanto intento de regresar a la naturaleza, desde los noventas que fue un pensamiento de la medicina de retorno a la naturaleza, de remedios naturales, y esto le dio mucho hincapié, pero lo que está pasando hoy en día, y es creo que donde va tu pregunta, que, por ejemplo, como todos bien sabemos, que el Amazonas se está quemando y dentro de ello no solo especies animales, pero vegetales, de las cuales se pudieran extraer medicamentos que aún no conocemos. Bueno, a mí me llama la atención que digas un proyecto populista. A mí no me interesa cuál sea el proyecto. Me parece un proyecto muy bueno, digamos, sea populista o no, digamos, ¿no? El tema de los laboratorios, que son, me parece a mí que hay que pensar en un tercer estadio de laboratorio, que son esos laboratorios inmensos, son los que dominan el mundo, ¿no? Yo creo que ahora están demostrando hasta qué punto ellos marcan sus precios y sus entregas de acuerdo al capitalismo, y entonces en ese sentido veo muy difícil no solo que el Amazonas se esté quemando, sino que además que los campesinos empiecen a ver qué cosas hay que hacer para generar remedios. Y ese es un punto clave.
que precisamente esto es lo que pasa en los 70s, cuando el gobierno mexicano intenta hacer frente a estos consorcios transnacionales farmacéuticos y le es imposible, porque aún como gobierno nacional es imposible enfrentarse al poderío de medicamentos que tenían estas industrias farmacéuticas. Entonces, pasa el momento en el que México puede crear una industria farmacéutica doméstica fuerte. Y los rezagos de eso es lo que estamos viendo hoy en día, que muchos de nuestros países en América Latina quedamos tercero o cuarto o quinto lugar en la fila para recibir vacunas, que si se hubiese invertido décadas antes, cuando estaban haciéndose estos consorcios transnacionales farmacéuticos, hubiésemos podido crear nuestras propias industrias domésticas y de esa manera no tener que competir como lugares, como naciones, como dije, esperando en fila para una vacuna que nos pueda salvar. Gabriela Soto, este libro, que es un libro bastante extenso, ¿qué motivación persigue, además de mostrar cómo se hizo la píldora y cómo fue la actitud de México en ese remedio? Sí, esa es una pregunta muy buena, Mónica. Mira, lo que a mí más me interesa es que conozcamos principalmente esta historia, que es una historia que en México no conocemos mucho en cuestión de este matrimonio que hubo entre ciencia, cultura y sociedad desde los 40, que lanza a México como monopolio a nivel mundial de producción de hormonas esteroides. Pero más importante para mí es que esta historia se conozca porque por lo general en los países de América Latina se nos considera que somos consumidores de ciencia, no que somos productores. Y con este libro lo que espero hacer es lanzar una historia que es una historia de la ciencia, pero espero y la cuente de una manera, de una narrativa en donde no solo son los protagonistas los científicos, sino la sociedad mexicana, los campesinos mexicanos y demás, para mostrar que en nuestros países, que en nuestra región, somos productores de conocimiento científico y somos productores de conocimiento que tiene una influencia global y un impacto global. ¿Hay alguna sustancia, alguna planta que te tenga obsesionada por estos tiempos? ¿Alguna planta mexicana? Hay muchísimos. Ajá. La guayaba, por ejemplo, Ajá. que tiene, me tomas porque hay muchísimos, eh, me dejas con la boca abierta Ajá. porque la verdad no se me viene ahorita a la mente, pero son muchas. Ajá. La guayaba, estoy ahora empezando a probarla, tiene muchísimas cosas para el hígado, para todo eso, ¿no? Sí, exactamente. El El nopal es nopal, otro. sí, 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 que podemos, si nos ponemos a pensar, pasé un tiempo con una partera curandera en Oaxaca y ella decía que todas las plantas tienen bien, que todas las plantas se pueden usar para algo y que lo único que nos hace falta es nosotros como seres humanos entender qué es cómo nos quieren ayudar las plantas. Y eso se me hace algo muy lindo, qué, de cómo qué, nos quieren ayudar las plantas. qué bárbaro, qué bonito. Bueno, la última, ¿hay ahora en este momento alguna intención del gobierno de propiciar estas medicinas y ¿cómo lo ves? Sí, mira, a mediados de los 70, como por esta era, precisamente la pregunta que tú estás haciendo ahorita era la pregunta que se estaban haciendo no solo científicos, sino también políticos mexicanos, diciendo, bueno, desde la colonia sabemos que las plantas, porque antes nos curábamos con plantas, no teníamos este consorcio de farmacéuticas, que es posible que la medicina tradicional y es posible que las plantas que están dentro de nuestra ecología puedan curarnos y se crea dentro del sistema, dentro del gobierno de México, un instituto, IMEPLAN, que el Instituto de Plantas Medicinales de México, creo que eso era lo que significaban las siglas. Y dura varios años. Y la meta era empezar a analizar plantas que pudieran rendir curas más allá de las caseras, por decir algo.
y no sobrevivió porque no le dieron, no siguieron los fondos del gobierno. Hoy en día sé que hay varias universidades, por ejemplo en la UNAM, en el Instituto de Química, que hace estudios sobre alguna o que otra planta, pero que yo sepa, no hay un instituto dedicado a extraer medicamentos o analizarlos, que ese sea exclusivamente su meta. En Veracruz hay otros institutos que están dedicados a estos, pero a nivel nacional no tenemos algo de eso. Bueno, el capitalismo ha hecho su escuela. Esa es una manera muy linda de ponerlo. Un abrazo enorme, gracias. Gracias a ti, Mónica.